todo profesional va a estar en el ejercicio de la profesión teniéndolos que valorar en su momento. ¿Por qué? Porque la incumbencia tiene que ver, primero vamos a aclarar conceptos, ¿no? Nosotros hablamos de incumbencias. Incumbencias es un término que ha quedado de alguna manera desactualizado. Hoy se habla, si bien coloquialmente todos seguimos hablando de incumbencias, hoy se habla de actividades profesionales reservadas exclusivamente para determinados profesionales. Esas actividades profesionales reservadas exclusivamente son las que conocemos como incumbencias. ¿Quién determina las incumbencias? Es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación dice cuáles son las actividades profesionales reservadas para cada título, para cada profesión. Bien. Obviamente, en paréntesis, ¿no? Obviamente me pueden interrumpir algunas de las cosas que digo rápidamente, a ustedes les merecen más aclaración, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Me pueden interrumpir. Decía que quien determina las actividades profesionales reservadas exclusivamente para cada profesión es el Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación quien otorga los títulos, quien valora los títulos a través de las universidades, y es quien determina las incumbencias de cada uno de esos títulos. Las universidades nacionales, si bien también van a ellos a determinar cuál es el alcance de los títulos por la formación de grado, en definitiva va a ser el Ministerio de Educación quien va, en ejercicio de la aplicación de la Ley de Educación Superior, es quien va a determinar estas actividades reservadas exclusivamente para cada profesional, para cada título que otorgue en las universidades. Bien, en el caso de ustedes, que corríjanme si me equivoco, pero el título es de ingeniero electrónico, ¿verdad? Sí, profe. Bien, yo allí en el material que subí al foro les estoy dando las actividades profesionales reservadas al título de ingeniero electrónico en función de lo que determinó la Ley de Educación Superior. Y allí tienen, bueno, ustedes lo pueden ver y lo van a entender mucho más que yo también, porque hablan de procesamiento, de diseñar, proyectar, cálculo de sistemas, equipos y dispositivos de generación y transmisión de datos, todas estas cuestiones que ustedes obviamente lo van... Sí. No, pensé que alguien quería intervenir. Bien, todas estas... esto está establecido a nivel nacional, ¿bien? Después, en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 10.416. La ley 10.416, que es para la provincia de Buenos Aires, es quien establece los requisitos del ejercicio profesional. Requisitos para ejercer, para el ejercicio profesional del ingeniero, de la ingeniería, digamos. Y allí tienen ustedes los datos, obviamente, tienen que tener el título de ingeniero, poseer, si es de una universidad extranjera, bueno, ustedes tienen allí todos los temas, ¿no? Cumplir, encontrarse inscritos en el colegio, cumplir con la inscripción en el colegio. Acá es donde vamos a tener... digamos, todos los profesionales tienen que estar matriculados en el colegio que corresponda, en el colegio de la profesión de que se trate. La colegiación es obligatoria. Ningún profesional podrá ejercer su profesión si no está matriculado en un colegio, salvo que, ahora vamos a ver, en algunos tipos de contratos con el Estado donde no es el responsable. Porque este es el tema, el estar matriculado lo hace responsable. Quien lleva el ejercicio, el control de la matrícula de cada profesión es el colegio de la profesión de que se trate. Por esto es que el colegio es una organización que el Estado le ha delegado este control de la matrícula. Tiene
facultades sancionatorias para el caso de una violación en el ejercicio de la profesión. Controla la matrícula en el sentido de que ustedes tienen que estar al día con las obligaciones del colegio. Tienen que abonar esta matrícula que en el caso, por ejemplo, de los abogados es anual. En Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires hay una matrícula anual, pero se paga cuatrimestralmente, en cuotas cuatrimestrales. Todo esto lo determina el colegio. El colegio tiene distintos órganos, el órgano directivo, el órgano deliberativo, y tiene el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina es a lo que todos los profesionales los respetamos debidamente, porque tenemos la posibilidad de alguna vez ser sancionados por algún problema que hayamos, por alguna violación de alguna norma del colegio, precisamente. ¿Qué es lo que uno tiene que tener cuidado? Es muy habitual en el ejercicio de la profesión, uno ya está titulado, ya está matriculado en el colegio, y a veces cuando recién empieza la profesión, tiene la firma rápida, vamos a decirlo así coloquialmente, firma proyectos que hizo otro, que por ahí todavía no terminó, no está colegiado, no está matriculado, o en la provincia o en la capital, y uno se asocia, digámoslo así, y pone la firma y el proyecto lo hizo otro profesional. En el caso de ustedes, o en el caso nuestro, que uno podría dar, en el caso de los abogados me refiero, que uno podría firmar escritos que realiza otro abogado. Esto hay que tener sumo cuidado. Es habitual que se haga en las distintas profesiones, pero hay que controlarlo, porque hay responsabilidades. Cualquier cosa que surgiera un problema en el trabajo que se ha llevado a cabo y está firmado por un profesional, ese profesional es el responsable. No va a poder decir, bueno, yo solo lo firmé, porque la firma lo va a hacer responsable por el contenido del proyecto, de los escritos, de los planos, de lo que fuera, en el ejercicio de su profesión. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Otra cosa, hay que tener cada colegio tiene su código de ética, y hay que tener cuidado también cuando, por ejemplo, un profesional inicia un proyecto y viene otro profesional a suplantarlo a este profesional que ha participado en los inicios del proyecto, y no, por ejemplo, puede suceder que haya alguna desaveniencia entre el profesional y su cliente, y entonces el cliente decide cambiar de abogado, de ingeniero, de contador, lo que fuera, profesional que fuera. El profesional convocado a continuar con ese proyecto va a tener que ser diligente en comunicárselo al profesional que intervino antes, porque si no lo hace, está violando este código de ética, porque esto sería como, coloquialmente hablando, como robarse un trabajo que inició otro. Entonces, para cumplir con el código de ética del colegio, uno tiene que comunicarle al otro profesional que está interviniendo, que ha intervenido en un primer momento, que va a pasar él a suplantarlo, que ha sido contratado por su cliente para seguir en ese proyecto. Y tendrá el cliente que nos convocó, tendrá que comunicarle al profesional que ha intervenido en el primer momento que lo desafecta, que deja sin efecto el contrato que los unía. Y obviamente le deberá los honorarios. Honorarios es una palabra para los profesionales que ejercen la profesión liberalmente, digamos, en forma autónoma. Es una palabra muy importante el tema de honorarios. Y uno tiene que tener cuidado de no inmiscuirse en la discusión de honorarios de un colega, de un profesional de la misma profesión que uno. No debe inmiscuirse en la discusión de honorarios entre ese colega y el cliente. Eso hay que dejarlo bien
a salvo, porque esto es también una violación del código de ética. El tema de honorarios lo arregla el profesional con el cliente y ningún otro profesional le puede decir, puede participar de esa discusión. El tema de los honorarios es un tema, digamos, sagrado, porque de eso vivimos. Los honorarios son créditos alimentarios. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado esa expresión de un crédito alimentario. Para que tengan idea, una pareja, un matrimonio que se ha separado y que uno de ellos, de los integrantes de esa pareja, ejerce el cuidado personal, la tenencia, se decía antes, del menor, de un hijo menor, el padre no conviviente tiene que pasar, el padre o la madre no conviviente tiene que pasar una cuota alimentaria. Bueno, los honorarios tienen esa misma característica de crédito alimentario. Es un crédito alimentario porque es de lo que viven los profesionales, es con lo que viven ellos, con lo que se mantienen, con lo que compran y adquieren lo necesario para su subsistencia. Entonces, los honorarios son créditos alimentarios para los profesionales, tienen esa naturaleza y son exigibles a nuestro cliente, aún en casos de que no hayamos llegado al final del proyecto o que por el motivo que fuere nuestro cliente decide dejar sin efecto el contrato. Uno celebra un contrato, fija los honorarios, pacta los honorarios con el cliente y esos honorarios son, ya podemos llamarlo así, obviamente esto lo decimos los profesionales, son sagrados. Los honorarios, una vez que los acordamos, se deben. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Cuando habla del colegio... ¿Quién habla, Natalia? Sí, Natalia Gonza. Bien. Cuando habla del colegio, o sea, nosotros terminamos la carrera una vez que rendimos, presentamos un proyecto y automáticamente estamos dentro de lo que sería el colegio que va a regular el tema de la matrícula y todo eso. ¿O no entendí? No, automáticamente no. Automáticamente no, uno tiene que tramitar, porque vos podés elegir no matricularte. Pero no. ¿Cómo? Está bien, que uno puede elegir no matricularse. Entendí. Claro. Uno puede elegir no matricularse, pero si elegís no matricularte, no vas a poder ejercer la profesión en esa jurisdicción. En el caso de los ingenieros, según pude averiguar, ustedes tienen un colegio provincial en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Hay un colegio provincial. Y ese colegio provincial, a su vez, está dividido en distritos. Por ejemplo, Moreno forma parte de lo que es el distrito 7. Yo lo resalté ayer en el material que subí en negrita, que Moreno forma parte del distrito 7 de la provincia, del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. El hecho de no estar matriculados no los habilita a ejercer la profesión en forma liberal. Ustedes pueden trabajar en relación de dependencia para otro ingeniero, que es quien se va a hacer cargo, quien va a firmar. Ustedes no van a poder firmar ningún proyecto porque no están matriculados, no están habilitados para ejercer la profesión en forma liberal. ¿Se entiende? En forma autónoma. Sí, profe, se entiende. Mi duda era si uno estaba inscrito automáticamente o si uno, tenía que tramitar eso. O sea que, no, claro. Yo tengo otra pregunta. Si nos mudamos a otra provincia, ¿tenemos que volver a hacer ese trámite de matrícula? Si te mudás a otra provincia o dentro de la provincia. No, a otra provincia. Sí, exactamente. Vas a tener que cumplir con el colegio que corresponda a esa jurisdicción. Sí. Por ejemplo, les doy mi caso. Yo soy abogado, yo vivo en Capital Federal. Pero yo ejerzo la profesión tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires. Y tengo la matrícula federal que me permite también ejercer la profesión en todo el país en los tribunales federales. No les voy a explicar la distinción porque los marearía un poco. Pero básicamente ejerzo la profesión en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo, aunque esté viviendo en Capital Federal,
yo me tengo que matricular en la provincia de Buenos Aires para ejercer la profesión. Uno se tiene que matricular en la jurisdicción en la que va a ejercer la profesión. No es necesario que vivan. Ustedes pueden vivir en provincia de Buenos Aires y mudarse a la provincia de Santa Fe, pero siguen ejerciendo la profesión en la provincia de Buenos Aires y están matriculados en la provincia de Buenos Aires. Y en Santa Fe no ejercen la profesión, entonces no tienen que matricularse. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que hacía Natalia Gonza respecto de si es automática. No, primero ustedes cuando se reciban, cuando terminen los estudios, cuando den la última materia, van a tener que pasar un tiempo tramitando el título. Bien, una vez que obtienen el título, que lo han legalizado en el Ministerio de Educación, en el Ministerio del Interior, en todos los lugares donde corresponda, recién allí van a estar en condiciones de matricularse en el colegio que ustedes elijan. Porque ustedes pueden elegir no matricularse en capital y sí en provincia, o no matricularse en provincia y sí en capital, o matricularse en otra provincia. El título que ustedes van a obtener, como es de una universidad nacional, es un título que los habilita a ejercer la profesión en todo el territorio de la República Argentina. Entonces, ustedes pueden elegir matricularse en el colegio que quieran, de la jurisdicción que quieran, o no matricularse en ningún colegio. El hecho de no estar matriculado, obviamente no los obliga con el colegio, pero los limita en el ejercicio de la profesión. No van a poder ejercer la profesión autónomamente. Decimos en forma liberal porque somos libres, ejercemos la profesión libremente, no lo hacemos en relación de dependencia. ¿Bien? Ahora, si ustedes quieren ejercer la profesión en un estudio de otro ingeniero en relación de dependencia, y es ese ingeniero el responsable de todo, que es el que va a firmar todo lo que haya que firmar y se hace cargo y ejerce la responsabilidad, entonces en ese caso ustedes no es necesario que estén matriculados, ustedes actuarían como ingenieros, pero no son responsables de los proyectos, ¿ven? ¿Está bien? Entonces, y van a tener que, para poder matricularse en los colegios, van a tener que ustedes realizar todos los trámites que sean necesarios. No es automática la matriculación, no es automática la colegiación. Es obligatoria para ejercer la profesión en forma autónoma, para poder firmar, vamos a decirlo así coloquialmente, para poder firmar y que esa firma de ingeniero habilitado, que esa firma me haga responsable de ese proyecto y yo esté habilitado para ejercer la profesión en la jurisdicción de que se trate, tengo que estar matriculado en el colegio de esa jurisdicción. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces ustedes ven que les está pidiendo, Sí. dentro de los requisitos les pide, bueno, obviamente, acreditar la identidad, poseer el título habilitante, que en el caso de ustedes es el título de ingeniero, declarar un domicilio real y domicilio legal. Nosotros hemos hablado en algún momento del tema del domicilio, me parece, en las primeras unidades. Todas las personas tenemos distintos domicilios, aunque no nos demos cuenta. Nuestro domicilio legal es el domicilio que figura en nuestro documento. ¿Bien? Ese domicilio es el que va a ser tenido en cuenta para, por ejemplo, el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos. Por ejemplo, para participar en una elección. Puede ser que yo esté viviendo en Capital, pero yo viví mucho tiempo en Moreno. Es más, me fui de Moreno siendo muy joven y mantuve ese domicilio porque, bueno, los jóvenes nos vamos de la casa de nuestros padres, pero vamos cambiando de domicilio muchas veces. Por ejemplo, en mi caso yo cambié de domicilio muchísimo tiempo hasta que por fin me establecí en uno, definitivamente, y recién allí hice el cambio de domicilio en mi documento. Yo vivía en Capital Federal durante muchísimo tiempo y siempre tuve el domicilio de Moreno de la casa de mis padres. Porque sabía que no, o sea, no es que sabía, pero presumía que no iba a durar mucho en el domicilio en el que me instalaba. Entonces iba cambiando de domicilio y a fin de no tener que andar cambiando de domicilio en mi documento todo el tiempo, mantuve siempre el domicilio de la casa de mis padres. Entonces yo cada vez que había elecciones tenía que ir a votar a Moreno, porque era mi domicilio legal. El domicilio real de cada uno de nosotros es el domicilio en el que efectivamente vivimos. ¿Bien? No importa
el domicilio que tengamos en el documento. El domicilio real es donde nosotros vivimos. Entonces, el colegio les va a pedir a ustedes su domicilio real, que es donde efectivamente viven. Les va a pedir el domicilio legal, que es el que figura en el documento, y también se considera domicilio legal o domicilio constituido el domicilio que uno constituye a determinados efectos. Por ejemplo, yo puedo decirle al colegio en el que me voy a matricular que este es mi domicilio legal, aunque no sea el que figura en el documento, y entonces ese domicilio va a tener efectos de que si el colegio me tiene que notificar algo a ese domicilio que yo denuncié como legal, va a ir a cualquier notificación, ya sea una notificación sin importancia, o por ejemplo una sanción, o una citación del Tribunal de Disciplina, o una intimación a abonar la matrícula en el colegio, la van a realizar a ese domicilio que yo denuncié como legal. Y es una obligación mía mantener actualizados los domicilios, porque todas las notificaciones que lleguen a los domicilios que yo denuncié ante el colegio van a ser válidas aun cuando yo no esté viviendo allí. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia de los domicilios? ¿Queda claro esto de la diferencia de los domicilios? Sí, profe. Bien. Obviamente el domicilio legal va a tener que ser siempre un domicilio dentro de la jurisdicción del colegio en el cual se estén matriculando. Y además dentro del colegio distrital, porque, digamos, la jurisdicción del colegio es toda la provincia. Toda la provincia es una jurisdicción, pero a su vez, como está dividido en distritos, cada uno de esos distritos tiene, si ustedes se matriculan en el distrito 7, que contiene, que es donde está comprendido Moreno, van a tener ustedes que constituir un domicilio dentro de ese distrito. El distrito le va a decir, dentro de este radio ustedes pueden constituir un domicilio, y ese es el domicilio que va a ser válido a todos los efectos para el colegio. ¿Queda claro? Es importante el tema del domicilio, porque uno a veces denuncia un domicilio, se muda y no le avisa al colegio. Y el colegio, por el motivo que fuere, por ejemplo, no sé si existe esto en el colegio de ingenieros, pero los abogados a veces podemos ser designados para defender a personas que no tienen recursos para pagar un abogado matriculado, un abogado particular. Entonces el colegio nos designa, tenemos la carga de asistir a personas que no tengan recursos para pagarse un domicilio, un abogado matriculado. Entonces tenemos la obligación de asesorarlos, patrocinarlos, defenderlos, sin cobrar honorarios. Es una obligación que tenemos al colegiarnos. Entonces el colegio nos envía una notificación al domicilio que nosotros tenemos denunciado. Yo me mudé de ese domicilio que denuncié, me llegó la notificación. Yo estoy en falta con el colegio porque no me voy a enterar nunca de que el colegio me designó como defensor de pobres, y voy a incurrir en una falta en el colegio y puedo ser sancionado. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante el tema de mantener actualizados los domicilios. También, cuando uno se matricula, tiene que decir que no está comprendido dentro de ninguna de las causales que lo inhabilita para el ejercicio profesional. En el caso del colegio de escribanos, de ingenieros, yo confundo todos los colegios ya a esta hora del día, los condenados por delitos de carácter doloso mientras dure la inhabilitación. Quien sea condenado en un juicio penal es muy probable que sea inhabilitado para el ejercicio de la profesión por un tiempo determinado. Mientras dure esa inhabilitación no van a poder colegiarse. Los fallidos o concursados, dice allí, los concursados son, o fallidos son los quebrados, los que se presentan ante la justicia comercial o civil, según corresponda, y el concurso, la quiebra, es cuando no pueden hacer frente a sus deudas. Entonces, al no poder hacer frente a sus deudas, piden el concurso. El concurso es la posibilidad de que los acreedores nos den una posibilidad de pagar quitándonos un porcentaje de la deuda, dándonos un tiempo de espera, perdonándonos los intereses, digamos, la negociación de la deuda externa argentina, que estamos pidiendo una quita en el capital, una
un perdón en los intereses, una espera en el pago. Bueno, todo esto puede pasar, a cualquier persona le puede pasar. Entonces, si están concursados o están quebrados es cuando no llegamos a un acuerdo con los acreedores. Si llegamos a ese acuerdo, mientras lo cumplamos, estamos habilitados para continuar. Ahora, si estamos quebrados, no vamos a tener ninguna posibilidad. Hasta tanto se levante el concurso, se levante la quiebra, o sea que termine la inhabilitación y vamos a estar rehabilitados para manejar nuestro patrimonio. Y por lo tanto, vamos a poder matricularnos en el colegio. Y, por supuesto, quienes no van a estar habilitados para ejercer la profesión van a ser todos aquellos que hayan sido suspendidos o excluidos de la matrícula por alguna sanción que el Tribunal de Disciplina del colegio decidió. Entonces, no vamos a poder ejercer la profesión mientras estemos suspendidos o excluidos de la matrícula. ¿Bien? Ya sea que sea de otro colegio, de otra jurisdicción, no importa, o de otro consejo profesional, no importa si nosotros nos queremos matricular en la provincia de Buenos Aires y fuimos excluidos de un colegio de la provincia de Entre Ríos, no vamos a estar habilitados para poder colegiarnos. Todo esto son las causales por las cuales no podrán ser admitidos en la matrícula o excluidos de la matrícula, que están inhabilitados para ejercer la profesión. Esto de inhabilitados para ejercer la profesión, entiendas que es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque, como dije antes, están inhabilitados para ejercer la profesión en forma autónoma. En realidad, la inhabilitación funciona para ejercer la profesión en todo sentido, pero los profesionales, tanto abogados, tanto contadores, ingenieros y alguna otra profesión, van a seguir ejerciendo la profesión. Lo que no van a poder hacer es lo que les digo, lo que les dije antes, no van a poder firmar, no tienen habilitación para actuar en forma independiente. Podrán trabajar para otro profesional y ese profesional deberá hacerse responsable por los actos de ustedes, porque es el que va a firmar, que es lo que les decía antes. Por ahí uno se asocia con otro profesional, como no tiene trabajo con otro profesional o no está colegiado o está dando las últimas materias y tiene la posibilidad de trabajar y dice, ¿me firmás esto? Bueno, tengan cuidado con la firma, porque la firma es lo más importante de todo profesional y dar la firma por un precio a veces no puede causar algún tipo de sanción por parte del colegio, del Tribunal de Disciplina del colegio, por el hecho de haber violado el código de ética o alguna norma del colegio. ¿Bien? ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? Sí, profe, está claro. Bien. ¿Alguna pregunta quieren hacer? Esto es muy importante para ustedes, ¿eh? Todo profesional autónomo. Ahora no, profe. El tema de la relación con el colegio es muy importante, hay que tenerlo presente constantemente. Bueno, ¿quién es el encargado? Cuando nosotros decimos que el encargado del control de la matrícula es el colegio, es precisamente el que va a tener que verificar que se cumplan todos los requisitos legales para poder dar la inscripción en ese colegio. Y en caso de que corroborase que no se cumple alguno de los requisitos o que se esté en curso en alguna de estas causales de inhabilitación, no podrá habilitar la matrícula. Entonces, rechazará el pedido de inscripción en ese colegio. ¿Bien? Y, por supuesto, cuando uno tramita la matrícula, tiene que depositar el título durante el tiempo que el colegio lo determine, para que exista la posibilidad de que terceras personas se opongan a la matriculación de ese profesional que ese profesional está solicitando en ese colegio determinado. Esto es una especie de control público que se hace, además del control que realiza el colegio que corresponde. Es decir, ustedes, al solicitar la matriculación, van a tener que depositar su título, el título que les dé la universidad, con todas las legalizaciones que correspondan,
los van a tener que depositar en el colegio en el que estén solicitando la matriculación y dejarlo depositado allí durante un tiempo. Ese tiempo generalmente es 15 días aproximadamente. Cada colegio lo decide. 15 días, 20 días. Esto es para que si una tercera persona se entera de que ustedes están solicitando la matriculación, podrá oponerse a que se les otorgue esa matriculación. ¿Bien? Una vez que se ha otorgado la matriculación, puede ser que haya motivos para cancelar esa matrícula. Obviamente, una de las principales causas de exclusión de la matrícula o de cancelación, no exclusión, porque exclusión es una sanción, de cancelación de la matrícula, de dejar sin efecto la matrícula, tiene que ver con alguna enfermedad sobreviviente que lo inhabilite para el ejercicio de la profesión. Ustedes como ingenieros tienen alguna enfermedad, supongamos psiquiátrica, y no les permite desarrollar debidamente su profesión, se les va a cancelar la matrícula. Obviamente, otra de las causales es la muerte del profesional. Una vez que falleció el profesional, se cancela la matrícula. O también la inhabilitación, que podrá ser permanente o transitoria por disposición del Tribunal de Disciplina. Allí sí estamos ante una sanción. Estaban habilitados para poder matricularse, pero en el transcurso del ejercicio de la profesión incurrieron en alguna falta que dio motivo a una sanción de inhabilitación por parte del Tribunal de Disciplina, entonces se les va a cancelar la matrícula. También esta inhabilitación permanente o transitoria podrá emanar de una sentencia judicial. Algún cliente de ustedes no quedó conforme por algún motivo, lo lleva a un litigio judicial y en la sentencia judicial surge como accesoria de la sanción económica que haya que pagarle a ese cliente que no ha quedado conforme, el de inhabilitación transitoria o permanente. Ustedes habrán escuchado seguramente por los medios de comunicación, siempre hablamos de médicos, los médicos que por alguna mala praxis son inhabilitados en el ejercicio de su profesión. Bueno, nosotros también podemos incurrir, todo profesional independiente puede incurrir en mala praxis en el ejercicio de su profesión. Bien. Y esa mala praxis puede dar origen a un juicio de daños y perjuicios de nuestro cliente, y en esa sentencia oficial, si es que perdemos ese juicio, puede traer aparejada como una sanción accesoria la inhabilitación para el ejercicio profesional provisoria o transitoria o permanente. ¿Bien? También a pedido del interesado puede cancelarse la matriculación. Yo me matriculé en determinado colegio y digo, bueno, quiero cancelar mi matrícula. El colegio obviamente no va a poder poner ningún tipo de reparos. Yo voy a tener que cumplir con todas las obligaciones hasta el momento que decidí la cancelación. Y una vez que yo pedí la cancelación, listo, puede ser como el ejemplo que daba recién una de las compañeras, que decía, me mudo de provincia, no voy a ejercer más en la provincia de Buenos Aires, entonces pido la cancelación de la matrícula en la provincia de Buenos Aires. También pueden surgir incompatibilidades establecidas legalmente. Bien, todos estos son motivos de cancelación de la matrícula. Bien. Cabe la posibilidad que yo decida, una vez que pedí la cancelación o que se me canceló la matriculación por algún motivo, pero transitoriamente, vencidos los plazos por los cuales fue suspendida o cancelada la matrícula, yo podré pedir nuevamente la matriculación en ese colegio. Pero una vez que se han cumplido los plazos, si se trató de una sanción o si fue voluntaria la cancelación de la matrícula, podré pedirla nuevamente habilitación en esa matrícula en ese colegio. ¿Bien? Allí ustedes en el material tienen las mayorías que se deben alcanzar en los colegios para proceder a la cancelación, suspensión o negar la inscripción en la matrícula.
por el Consejo Superior mediante voto de los 2/3 de la totalidad de los miembros que lo componen. Entonces, esa es la mayoría que se necesita. Como ven, no se asusten, ustedes van a ser ingenieros, van a ejercer la profesión, todo esto que estamos viendo es simplemente para que sepan las responsabilidades que tienen los profesionales, porque si nosotros nos ponemos a pensar en todo esto, a veces decimos, uy, me hubiera dedicado a como jardinero en vez de profesional independiente. Pero bueno, son las responsabilidades que uno va asumiendo en el ejercicio profesional. Bien. Toda sanción que disponga el colegio siempre va a poder ser revisable ante el Poder Judicial, porque esto es un derecho humano de que toda persona, todo habitante de la República Argentina y obviamente de otros países donde se aplican los tratados y convenciones de derechos humanos, tener derecho a la revisión de la sentencia que se dicte administrativamente, porque el colegio es un órgano administrativo. Entonces, esa sanción administrativa que se nos aplique, yo voy a tener derecho a que sea revisada judicialmente. Y si es confirmada judicialmente, no voy a tener más nada para decir y quedaré inhabilitado, suspendido o se me cancelará la matriculación. Y si la justicia dice que no corresponde la sanción que me impuso el Tribunal de Disciplina, esa sanción quedará sin efecto. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí, profesor, tengo una pregunta. Sí, sí, te escucho. Sí, sobre las matrículas. ¿Por qué algunos profesionales tienen matrícula nacional y provincial? Erika, habla, si no entendí mal, porque se cortó un poco, preguntás por qué matrículas nacionales y por qué matrículas provinciales. Claro, porque algunos profesionales tienen ambas. Si tienen nacional, ¿es necesario provincial también? ¿O no sé bien cómo es el tema? Eso depende de cada profesión y depende de en qué jurisdicción uno esté desempeñando la profesión. Yo les decía recién que en mi caso, que yo que soy abogado, tengo la matrícula provincial en la provincia de Buenos Aires, tengo la matrícula ante la Justicia Nacional en Capital Federal y tengo la matrícula federal. La matrícula federal me habilita a mí a participar a poder intervenir en todo tribunal nacional sin importancia de en qué lugar se encuentre situado en el país. Puede ser que haya un tribunal nacional en la provincia de Corrientes y yo con la matrícula federal voy a poder intervenir en ese tribunal nacional, porque la matrícula federal me habilita a los tribunales a participar en todos los tribunales federales de todo el país. Pero con esa matrícula federal no voy a poder intervenir en los tribunales provinciales de Corrientes. ¿Se entiende? Son cuestiones de jurisdicción. Cada colegio decide, cada profesión decide cómo organizarse. No sé si respondo a tu pregunta, si te queda claro, Erika, pero depende de cada profesión. Por ejemplo, ustedes, me parece que en este caso te va a quedar un poco más claro. Ustedes matriculados en la capital federal, los contrata un ministerio de la Nación para llevar adelante un proyecto en la provincia de Jujuy. No necesitan matricularse en el colegio de Jujuy, porque ustedes fueron contratados en la capital federal por un ministerio nacional y cumpliendo con todos los requisitos legales de colegiación, de matriculación en la capital federal. Pero los contrataron para para llevar a cabo un proyecto en la provincia de Jujuy que depende de ese ministerio nacional. Entonces, allí, en ese caso, no van a tener que matricularse en el colegio de Jujuy. Sí tendrían que matricularse en el colegio de Jujuy en el caso de que quisieran tomar llevar adelante un proyecto particular de la provincia de Jujuy. Creo que allí te queda más claro, Erika, ¿está bien? ¿Se entendió? Sí, me queda más claro. Gracias. Bien. Lo que tiene que tener en cuenta es que cada profesión se regula, cada colegio se regula.
individualmente, independientemente, tienen una autonomía, más allá de que las incumbencias están determinadas por el Ministerio de Educación, los colegios son quienes tienen que defender esas incumbencias. Por ejemplo, ustedes sabrán, nosotros los abogados tenemos como profesionales, es un mito, pero digamos, un mito que tiene, siempre todo mito tiene algo de realidad, ¿verdad? Los abogados tenemos siempre, y los contadores tienen siempre los contadores tienen a los abogados y los abogados tenemos a los contadores que siempre estamos diciendo que están invadiendo incumbencias, porque un contador que atiende a su cliente, que le lleva la contabilidad, cuando ese contador tiene un problema con un empleado, el contador le liquida los sueldos, porque eso es una incumbencia de un contador, la liquidación de sueldos, no es de ningún abogado. Pero cuando tiene un problema con un empleado de esa empresa, le dice al contador, mirá, tengo que suspender, tengo que despedir, y el contador le hace el telegrama de despido o de suspensión. En realidad eso está fuera de su incumbencia. Eso lo tiene que hacer un abogado. ¿Bien? Entonces ahí tiene un ejemplo de cómo es este tema de las incumbencias, de las actividades reservadas exclusivamente para cada profesión. Y defender las incumbencias es muy importante porque es el ámbito de trabajo que vamos a tener, es el campo donde nosotros vamos a poder desarrollar nuestra actividad. Si un contador comienza con el tema de hacer los telegramas y después lo habilita para participar en juicios, los abogados estamos en un problema, nos quedamos con menos trabajo, ¿se entiende? Lo mismo sucedería en el caso de ustedes, no sé si ustedes ya lo saben, quiénes son los competidores de los ingenieros electrónicos, si alguien me lo puede decir, yo no lo sé. ¿Existe alguna? Creo que en su momento éramos, o sea, los electrónicos eran competencia para los eléctricos, pero me parece que esas incumbencias las ganaron los eléctricos. Ah, sí. Nosotros representábamos mal. O sea, ¿tenían un campo parecido los electrónicos y los eléctricos? Claro. Bueno, ahí tienen, ese es el tema de las competencias que existen entre distintas profesiones. Y para tener en cuenta precisamente, el colegio está para defender esas incumbencias. Es el colegio el encargado de defender las incumbencias. Y a veces se pierden incumbencias o se ganan, seguramente. Si las perdieron los electrónicos, las ganaron los eléctricos. Claro. Entonces, el colegio también es el encargado de defender las incumbencias. Por ejemplo, yo hablo de la profesión de abogado porque obviamente es la que más conozco. Ustedes ayúdenme, seguramente conocerán en ingeniería, pero los abogados, en algún momento hubo un proyecto de que los escribanos hicieran sucesiones y obviamente los colegios de abogados se levantaron en contra de ese proyecto para que los escribanos no pudieran hacer sucesiones, porque es una incumbencia de los abogados. Entonces, si se la dan a los escribanos, los abogados nos quedábamos una incumbencia menos dentro de nuestro trabajo, ¿se entiende? Entonces, esto que vos me planteás de los electrónicos y los eléctricos tiene que ver precisamente con eso. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo bien, perfecto. Bien. En el material yo lo aclaro, pero por las dudas se los digo también ahora, que la matriculación obligatoria en el colegio que corresponda no implica para el profesional una limitación, una restricción al libre ejercicio del derecho de asociarse y agremiarse con fines útiles. ¿Esto qué quiere decir? Lo que yo les venía diciendo hasta ahora. Yo no me matriculo, no tengo firma, no puedo llevar proyectos personalmente, pero me puedo asociar con otro profesional que sí está matriculado y que sí va a poder firmar proyectos, ¿se entiende? Entonces, la colegiación es obligatoria, pero no me limita en el trabajo. Lo que me limita es en poder actuar autónomamente, ¿bien?
Obviamente, no todas son obligaciones para los profesionales, para los ingenieros, no todas son obligaciones, también tienen derechos. El colegio los puede defender ante distintos organismos, es función del colegio defender a los profesionales colegiados. También tienen la posibilidad de proponerle iniciativas al colegio. Los colegios tienen servicios, tienen dependencias que generalmente los profesionales utilizamos, sobre todo los profesionales que recién se inician en la profesión. En mi caso particular, cuando yo recién me recibí, pasaba todos los días por el colegio. Ahora tengo el colegio de Capital Federal a una cuadra de mi estudio, no voy nunca. ¿Por qué? Porque ya estoy, el estudio ya lo tengo instalado, tengo todo lo que necesito, no tengo necesidad de pasar por el colegio. Pero al colegio uno va, dentro del colegio hay comisiones de, por ejemplo, en el caso de ustedes, seguramente debe de haber una comisión de jóvenes matriculados, de recién recibidos. Entonces, en esas comisiones van a ser asesorados sobre muchísimas de las cuestiones legales que implican el ejercicio de la profesión y sobre también asesoramiento para llevar adelante algún trabajo, algún proyecto. Hay comisiones de distintas especialidades dentro de los colegios y los colegios a su vez tienen una biblioteca, tienen distintos servicios que son importantes para el ejercicio profesional del profesional que recién se ha recibido, que recién comienza y que por supuesto continúa siempre. Uno puede ir al colegio, siempre tiene alguna duda, como dije antes, tengo algún problema, le pido al colegio que me defienda, un problema en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces voy a poder utilizar las dependencias del colegio, ¿bien? Acá otra de las obligaciones es, como les decía antes, esto de mantener los domicilios actualizados. No puedo, si yo me mudo y no actualizo el domicilio, la notificación que llegue es válida. No voy a poder decir, no, pero yo me había mudado. Bueno, usted no me avisó, es su responsabilidad. También tiene, el matriculado tiene derechos de participar en los actos eleccionarios, proponer candidatos, ser candidato a alguno de los órganos del colegio. También, obviamente, si puede ser defendido, va a poder denunciar a quien esté ejerciendo indebidamente la profesión, otro o matriculado o no matriculado que esté ejerciendo la profesión indebidamente. Tiene que pagar, esto es muy importante para el colegio, pagar con puntualidad las cuotas, las cuotas de la matrícula, de la colegiación, y cumplir con el código de ética y todas las reglamentaciones que surjan de ese colegio. Va a poder integrarlo, como dije recién, los distintos órganos, las asambleas, el consejo directivo, tanto. Yo les doy el material, la conformación de los distintos órganos del colegio provincial, pero esto a su vez tiene un paralelo en cada distrito. Todos los distritos se organizan de la misma forma en que se organiza el colegio provincial. Tienen los mismos órganos, el órgano directivo, el Consejo Superior, y el órgano deliberativo, el Tribunal de Disciplina, todos estos órganos se replican en los distritos también. Y otra de las obligaciones es que cada vez que el colegio los cite, tienen que presentarse. Y la citación se va a llevar a cabo en el domicilio que ustedes hayan denunciado. Si no está actualizado, van a tener un problema con el colegio. Bueno, no sé si les surge alguna duda, chicos. Ustedes, si pudieron leer el material, tal vez tengan alguna duda que les haya surgido. Hacemos un poco más dinámico todo esto. Obviamente se deben cumplir con las garantías del debido proceso dentro del colegio. Si yo soy o cualquier matriculado está
en un proceso ante el Tribunal de Disciplina, se debe cumplir con las garantías del debido proceso. Esto implica que yo voy a poder defenderme ante ese Tribunal de Disciplina, que voy a poder proponer las medidas de prueba necesarias para que hagan a mi derecho, a mi defensa en ese procedimiento, a fin de evitar la sanción que pretende imponerme el colegio. Entonces, siempre se debe cumplir con la garantía constitucional del debido proceso. ¿Bien? Como les decía, la naturaleza del colegio es una persona de derecho público no estatal. ¿Recuerdan cuando estudiábamos la distinción entre derecho público y derecho privado? Bueno, el colegio es una persona de derecho público no estatal. Esto tiene que ver con que no depende del Estado, pero tiene las características de ser de derecho público. ¿Y esto por qué se da? Por lo que dije antes. Porque el Estado delegó en el colegio el control de la matrícula, el control de los profesionales matriculados. Ese control es una función estatal, pero la delegó en el colegio. Por lo tanto, la naturaleza de la personalidad del colegio es un órgano público no estatal, porque ese control que ejerce es un control que le delegó el Estado. No forma parte del Estado, pero es un órgano de derecho público. ¿Bien? Sí. Bien. ¿Alguna duda que les vaya surgiendo? Como les dije, me preguntan. El colegio, como dije, tiene sus órganos y es autónomo. Y al ser una persona de derecho público, no estatal, puede ser intervenido por el Estado. En el caso de una violación estatutaria, de una cefalía, de que no haya autoridades, de una violación legal en la que incurra el colegio, de alguna anomalía que el Estado determine que tiene facultades como para intervenirlo. ¿Bien? Les decía, las autoridades del colegio son la asamblea, el consejo superior, que es el consejo directivo, que es quien tiene a cargo la administración del colegio, dirige y administra el colegio, y el tribunal de disciplina, que es el que tiene específicamente a cargo la sanción, el estudio y la sanción de las violaciones de las normas colegiales. La asamblea es la autoridad máxima. Si bien el Consejo Superior es quien administra y dirige el colegio, la asamblea es la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque una asamblea es la reunión de todos los matriculados, o por lo menos todos los que puedan ingresar. Pueden participar todos los matriculados en una asamblea del colegio. De todas maneras, cuando se procede a actos eleccionarios, se elige delegados a las asambleas. Pueden participar todos, pero todos van a tener voz en esa asamblea, pero no van a tener derecho a voto todos los matriculados. Van a tener derecho a voto solamente quienes fueron elegidos como integrantes de la asamblea. ¿Se entiende? Participamos todos los matriculados, pero solamente van a poder votar, vamos a poder hablar, vamos a poder intervenir en esa asamblea, pero solamente tienen derecho a voto en la asamblea los matriculados que han sido elegidos como delegados asamblearios. Las reuniones de las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Siempre hay un orden del día. Cuando se convoca a una asamblea, se convoca con un determinado temario. Está prohibido salirse de ese temario. Todos los temas incluidos en el temario podrán ser tratados, pero no podrá incluirse ningún otro tema que no esté en el orden del día de la convocatoria a esa asamblea. Quien convoca a la asamblea es el consejo directivo. Esa es... en situaciones normales es quien convoca a la asamblea, el Consejo Superior.
podrá hacerlo por decisión propia o por pedido expreso de por lo menos 3 integrantes, tres consejos directivos de distrito. Yo les decía antes que los distritos están organizados de la misma forma que está organizado el colegio de la provincia. Entonces, 3 colegios, 3 consejos directivos de los colegios, de los distritos que integran el colegio, pueden pedirle al Consejo Superior del Colegio de la Provincia que convoque a una asamblea. Los miembros del Consejo Superior o del Consejo Directivo son elegidos por el voto directo de los colegiados. Todos los colegiados tienen derecho a participar en las elecciones de esos integrantes. Se eligen titulares y suplentes. Los titulares, en el caso de que no puedan participar por el motivo que fuera, deberán comunicarlo con anticipación para que intervenga el suplente, o también para el caso de que estén impedidos de concurrir, tienen que notificarlo a fin de que un suplente intervenga por ellos en esta reunión asamblearia. El Consejo Superior, yo se los dije allí, está en el material que subí, tiene deberes y atribuciones: resolver la solicitud de disminución de la matrícula, que es lo que me explayé bastante sobre el tema, atender la vigilancia y el registro de las matrículas, cuidar que nadie ejerce ilegalmente la profesión, cumplir y hacer cumplir todas las normas que surjan de la colegiatura, intervenir en los colegios de distritos. Puede el colegio, de la misma forma que el colegio de la provincia puede ser intervenido por el Estado, el colegio provincial puede intervenir en algún colegio distrital. Bien, el colegio provincial que está dividido en distritos, ese colegio distrital puede ser intervenido por el colegio provincial. Yo digo intervenido presumiendo que saben de qué se trata, pero por las dudas se los aclaro. La intervención es desplazar al órgano superior, al órgano directivo, y designar en esos cargos un interventor, uno o unos interventores, personas que van a cumplir las atribuciones que tenía ese consejo directivo, ese consejo superior, el que llevaba adelante la administración del colegio. Entonces, el colegio provincial puede ser intervenido por el Estado y el colegio distrital puede ser intervenido por el colegio provincial. ¿Bien? Obviamente quien administra los bienes del colegio es el Consejo Superior. El colegio, a través del Consejo Superior, es representado ante las autoridades administrativas o las entidades públicas o privadas por este Consejo Superior, que es quien fija los montos de las contribuciones. Todo esto ustedes lo tienen ahí en el material. Inclusive los requisitos para ser integrante del Consejo Superior: tener por lo menos 4 años en el ejercicio de la profesión en la provincia de Buenos Aires, y tener todos los derechos de colegiado. O sea, tengo que tener 4 años de ejercicio de la profesión y tengo que haber cumplido con todas las obligaciones a mi cargo como colegiado del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. También tienen allí cómo está integrado el Tribunal de Disciplina. Todas las autoridades del colegio se van a elegir cada 3 años. Y la elección se deberá llevar a cabo con una anticipación no mayor de 15 días a la fecha de realizada la Asamblea Anual Ordinaria. ¿Por qué? Porque se realiza el proceso eleccionario y la Asamblea tiene que validar el resultado de esas elecciones. Como dije también antes, todo colegiado puede proponer candidatos para los distintos órganos del colegio, puede postular, elige los candidatos y puede postularse. Cualquiera de ustedes colegiados en el colegio que corresponda, puede actuar políticamente dentro del colegio, puede postularse a algún cargo electivo dentro del colegio.
Bueno, tienen allí el material que les he subido, tienen inclusive el detalle de cada uno de los distritos y, como dije, el distrito 7, que es el que comprende a Moreno. Digo Moreno por la universidad, seguramente algunos de ustedes no viva dentro de Moreno y tampoco viva dentro del distrito 7, no lo sé, pero y tal vez puedan decidir no matricularse en el distrito 7 y seguir en el distrito 5 porque les gusta, porque tienen algún amigo, porque tienen alguna propuesta laboral o porque tienen algún familiar allí. Todo lo que me he referido hasta ahora es en la provincia de Buenos Aires, ¿bien? ¿Alguna duda? ¿Les queda claro todo lo que hemos visto? Hasta ahora sí, profe. Bien. Bueno, Hasta ahora todo en bastante Capital claro. Federal. Bien. En Capital Federal, ingeniería, no me pregunten los motivos porque no lo sé, pero está regulado a través de, conjuntamente con agrimensura, agronomía, arquitectura e ingeniería. Todos estos están regulados de la misma forma. También están las influencias. Dice, el ejercicio de, considera ese ejercicio profesional con las responsabilidades inherentes toda actividad remunerada o gratuita que requiera la capacitación proporcionada por las universidades nacionales con arreglo a sus normas y sea propia de los diplomados, a quienes se refiere el artículo 13, tal como el ofrecimiento o prestación de servicios o ejecución de obras, realización de estudios, proyectos, direcciones, asesoramientos, pericias, tasaciones. Ahora vamos a ver qué son las pericias. Mensuras, ensayos, análisis, certificaciones, la evacuación de consultas, laudos, la confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos. El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos privados o públicos, incluso nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte. El ejercicio profesional es personal. Ustedes, el ejercicio profesional es personal. Ustedes no pueden, digamos, no pueden. Relativamente, ustedes son contratados para realizar un proyecto, no pueden delegar la elaboración de ese proyecto en otra persona, pero sí ustedes lo van a dirigir y pueden tener empleados, obviamente, para llevar adelante ese proyecto. Tienen todos los requisitos que son similares a los de las provincias de Buenos Aires y también la obligación de la colegiatura. Para ejercer las actividades que regula esta ley es imprescindible estar inscrito en la matrícula correspondiente, según se establece en el artículo 3 de la ley. Por eso dice, deben inscribirse en las matrículas llevadas por los consejos profesionales de agrimensura, arquitectura e ingeniería. Y dicen cuáles son los requisitos, que son similares a los que ya vimos en la provincia de Buenos Aires. También la matriculación podrá ser suspendida o cancelada como vivimos en la provincia de Buenos Aires. Cuáles son las obligaciones de los consejos profesionales en Capital Federal. El nombre de colegio o consejo lo deciden al momento de constituirse estas organizaciones públicas no estatales. Los abogados elegimos el colegio, los contadores eligieron consejo profesional, los ingenieros, por lo que pude averiguar, en Provincia de Buenos Aires es colegio y en Capital Federal es consejo. Pero la función es exactamente la misma, es el control de la matrícula, independientemente del nombre que se hayan dado, las funciones son precisamente las mismas. El control de la matrícula, el control del ejercicio de la profesión, la defensa de las incumbencias. Bueno, yo les decía, recién hacía referencia a pericias.
En todos los departamentos judiciales, tanto capital como provincia de Buenos Aires, como las provincias de cualquiera de las provincias del país, existe un registro de peritos. Todos los profesionales de la profesión de que se trate, que quieran actuar como peritos judiciales, tienen que inscribirse en esos registros. Y podrán ser designados en un juicio. Son peritos designados de oficio. Para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Un abogado que está participando en un juicio propuso una pericia, en el caso de ustedes, electrónica sobre, ustedes me dirán, alguna máquina, no sé, alguna cuestión que corresponda a la participación de un ingeniero electrónico, y pide la designación por parte del juzgado de un perito ingeniero electrónico. Ese perito va a ser, acostúmbrense a esta palabrita, desanciculado, que quiere decir sorteado, desanciculado, quiere decir sorteado de ese listado de peritos que tiene la Cámara del fuero de que se trate, civil, comercial, trabajo, va a sortear a este profesional para que conteste el cuestionario que hayan realizado las partes en un proceso judicial. Este es el perito. También ustedes como profesionales van a poder actuar como consultores técnicos o como asesores de parte, que podrán participar en procesos judiciales designados por alguna de las partes, pero no van a actuar como peritos, van a actuar como consultores de parte. El perito es el que designa el juzgado. Si algún profesional interviene designado por alguna de las partes, que obviamente, si lo designó alguna de las partes, va a tener un interés en que esa parte salga beneficiada del estudio que él realice. En cambio, el perito se entiende que es independiente, no tiene ninguna relación con ninguna de las partes. La designó el juzgado, lo designó el juzgado, entonces va a tener que actuar con independencia, no va a tener interés en beneficiar a ninguna de las partes. En cambio, el consultor técnico, que es el consultor de parte, sí va a tener interés en que su cliente que lo contrató para que intervenga en ese proceso salga beneficiado. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí, profe. Bien. Ustedes en la unidad 7, además del tema de incumbencias y legislación nacional y provincial, tienen cómo van a realizar su actividad profesional. Ustedes pueden actuar como locador de obra. ¿Qué es un locador de obra? Nosotros vimos, cuando vimos contratos, si recuerdan, en esa unidad vimos las distintas formas de contratación. La locación de obra es, ustedes son contratados para realizar una determinada obra en particular. Su actividad comienza y termina con esa obra. No hay una relación más allá de la elaboración de esa obra para quien los contrató, para su cliente, ¿se entiende? Entonces ahí actúan como locadores de obra, no tienen relación de dependencia con esa persona que los contrató. Persona, hablamos de persona física o jurídica, humana o no humana, de acuerdo a lo que hemos visto en las primeras unidades. Esa persona que los contrató no tiene ustedes no tienen una relación de dependencia con ellos, porque ustedes son profesionales independientes y fueron contratados para realizar una obra. Entonces, en ese caso estamos hablando de una locación de obra. Nos contrataron para realizar un proyecto determinado. ¿Bien? Ahora, puede ser que también actuemos como locadores de servicios y no como locadores de obra. ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, hay una obra que ya está realizada, esta empresa, esta persona física o jurídica, tiene ya una obra montada y necesita a alguien que supervise su funcionamiento. Entonces nos contrata a nosotros para que, o a alguno de ustedes en particular, los contrata para que presten sus servicios de mantenimiento de esa obra, de esa maquinaria, de lo que fuera, de esa instalación electrónica. Ustedes corríjanme si yo me expreso mal en términos técnicos, porque no soy ingeniero, ustedes ya lo saben.
los contratan para que presten un servicio de mantenimiento. Entonces, en ese caso, lo que ustedes están ofreciéndole es la forma del contrato que ustedes han celebrado con su cliente es el de locación de obra. Locación de obra, locación de obra fue lo que tratamos antes, locación de servicio, porque no voy a construir, no voy a llevar adelante un proyecto, voy a simplemente vigilar el mantenimiento de una obra que ya está funcionando, ¿bien? Entonces, en ese caso tenemos locación de servicio, le estoy prestando un servicio a mi cliente, ¿bien? ¿Les queda claro esto? Sí, profe. Bien, después puedo ser un funcionario público, trabajar para el Estado en alguno de los ministerios y entonces tengo una obligación que ya excede lo profesional. Ya en ese caso voy a estar, mis obligaciones van a surgir de la legislación que se impongan a los funcionarios públicos, al tipo de funcionario público de que se trate. Si soy director, si soy secretario, si soy ministro, voy a tener otras obligaciones y otras responsabilidades que van a emanar de la ley de ministerios o de la normativa que se aplique en el caso. Entonces, en ese caso voy a ser funcionario público porque voy a tener a cargo otras responsabilidades que emanan del Estado que me haya contratado. Podrá ser el Estado municipal, el Estado provincial o el Estado nacional. Pero en ese caso soy funcionario público, ya no actúo, ya no solamente tengo las responsabilidades de profesional, sino que en ese caso voy a tener las responsabilidades como funcionario público. ¿Bien? Y después puedo tener relación de dependencia. Relación de dependencia con personas públicas o privadas. Si yo tengo una relación de dependencia dentro del sector privado, me contrataron para llevar adelante, para trabajar en un estudio de ingenieros, por ejemplo. Un grupo de ingenieros que ya está instalado, que tiene muchas obras, necesita ingenieros que actúen bajo su control y dirección. Entonces yo tengo relación de dependencia con esas personas, que estos ingenieros podrán haber montado su estudio como persona física independiente cada uno de ellos, o como persona jurídica haber conformado una sociedad, un tipo de societario entre todos ellos. Yo voy a tener una relación de dependencia con esa empresa, con esas personas. ¿Qué implica la relación de dependencia? Que soy un empleado, soy un trabajador más, no tengo una responsabilidad profesional, más allá de la que surja en función del contrato que yo tenga. Si a mí me contratan como ingeniero, pero yo estoy supervisado por ellos y son ellos los que firman, por eso la importancia, recalco, de la firma, la responsabilidad profesional es de ellos. Ahora, si me contratan simplemente para realizar determinadas actividades y la firma es de los responsables del estudio, la responsabilidad profesional es de ellos. Ellos no van a poder ampararse en que ellos firmaron solamente y que fueron los ingenieros que estaban a su cargo en su relación de dependencia, bajo su relación de dependencia, los responsables de ese proyecto. Entonces, quienes han firmado son los responsables profesionales de ese proyecto. Bien, yo puedo ser, ya les expliqué antes, perito, consultor técnico, perito me designa el juzgado, consultor técnico soy contratado por una de las partes en un tribunal o por una persona física o jurídica que quiere tenerme como consultor técnico en determinadas actividades. Bien. Representante técnico, yo soy contratado para asesorar a los clientes de una determinada empresa. Por mi profesión puedo actuar como representante técnico de esa empresa. Esta empresa se dedica a desarrollar determinados proyectos para clientes, y dentro de los servicios que presta esa empresa es la asesoría técnica. Entonces, esa asesoría técnica es ejercida por un representante técnico que es contratado por esa empresa, y en ese caso
esa empresa que se dedica a elaborar esos proyectos le ofrece el servicio de asesoría técnica a través de sus representantes que son contratados por ellos. Bien. Y el ejercicio autónomo de la profesión, que es todo lo que venimos viendo respecto de las responsabilidades. El ejercicio autónomo de la profesión es, a mí me contratan para que yo preste mis servicios. Yo presto mis servicios dentro de las incumbencias de mi profesión y no hay ningún tipo de relación, no hay locación de obra, no hay relación de dependencia, simplemente me contratan para que yo preste mis servicios. Esos servicios podrán ser de asesoría técnica, de consultor técnico, pero es para un trabajo determinado. Yo ejerzo la profesión en una forma autónoma, ejerzo liberalmente la profesión, no tengo relación de dependencia con nadie. Me contratan y sigo trabajando con otro que me contrata. Son mis clientes, ¿bien? Por eso nos referimos a las personas que nos contratan como nuestros clientes. Son los que nos contratan para llevar a cabo determinado proyecto. Y nuestra actividad comienza y termina con ese proyecto, ¿bien? Obviamente la responsabilidad va a estar dada porque lo que nosotros hayamos realizado como ingenieros vamos a tener que darle una garantía a nuestro cliente y durante esa garantía durante la vigencia de esa garantía están nuestras responsabilidades en juego. ¿Bien? Bueno, el último punto es el que habla de los requisitos para el ejercicio profesional, que ya los hemos visto. La capacidad. Usted, obviamente, toda persona tiene que ser capaz de derecho y de hecho. Recuerda la clasificación que hicimos en su momento de las distintas capacidades, la capacidad de hecho y la capacidad de derecho. Todas las personas tienen capacidad de derecho, pero también hay algunas que tienen capacidad de derecho, pero no tienen capacidad de derecho, como por ejemplo los menores, los que tienen algún problema psiquiátrico, los que tienen algún tipo de inhabilitación civil, penal, siempre judicial. Bueno, tenemos que ser capaces para realizar nuestro trabajo, pero la capacidad no tiene que ver con nuestra capacidad profesional, tiene que ver con la capacidad que se aplica para el ejercicio profesional, no la capacidad profesional en sí, sino la capacidad para el ejercicio profesional. Tenemos que tener el título, tenemos que estar matriculados, tenemos que estar en el pleno goce de nuestras capacidades intelectuales. Entonces, allí vamos a tener la capacidad para ejercer la profesión. Obviamente, el título profesional y la matriculación en el colegio de que se trate. La matriculación en el colegio distrital, en el colegio provincial, según corresponda. El tema de los honorarios ya expliqué bastante, que es con el que se cierra la unidad 7. Los honorarios son créditos alimentarios, es lo que nos sirve a todos los profesionales autónomos para vivir. Por lo tanto, hay una ley de honorarios que tiene que ver con cada profesión. En los colegios son los que se encargan también de mantener esta ley actualizada. La defensa de los honorarios de los profesionales colegiados es uno de los deberes a cargo de los colegios. Como ven, todo lo que hemos estado estudiando gira alrededor de la matrícula y de la colegiación, las responsabilidades, los derechos, los deberes que tienen cada uno de los profesionales independientes, que estén matriculados o no. El ejercicio de la profesión puede ser bajo relación de dependencia o en forma independiente. La forma independiente, uno podrá elegir la forma de trabajar independientemente, pero las responsabilidades siempre van a estar controladas por el colegio. Si estoy en relación de dependencia, va a depender. Si a mí me contratan en relación de dependencia, pero me dan a ser responsable del desarrollo de un proyecto y yo soy el que firma ese desarrollo del proyecto, el que llevo a cabo ese proyecto y lo firmo, soy el responsable profesional. Si yo soy responsable de llevar a cabo el proyecto, pero no lo firmo, lo firma
los titulares del estudio, que los responsables van a ser ellos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, profe, por lo menos no de mi parte. Por ahora de mi parte tampoco. ¿Les ha quedado claro todo? Porque esto, como ven, es muy importante para ustedes, para que lo tengan en cuenta para precisamente el ejercicio profesional. Es que son cosas que por ahí no me había puesto a pensar en cuanto a cuando termine la carrera. O sea, es como que estoy proyectando. Es que nosotros pensamos muy en el ahora, en las materias, en terminar, y como que ahora se nos viene el después. Ahora vienen las responsabilidades, ese es el tema. Por eso yo les decía, estas son cosas que uno no las piensa cuando estudia, porque precisamente cuando uno estudia piensa en la promoción, en el final, en terminar la materia, en las correlatividades. Pero cuando uno se recibe de profesional, tiene las responsabilidades. Ya me entró miedito, profe. ¿Cómo? Ya me entró miedito. No tienen que tener miedo. Hay que conocer las responsabilidades y hay que cumplir con las normas. El código de ética a veces uno lo tiene en la biblioteca. Generalmente cuando uno se matricula, el colegio una de las cosas que hace es regalarle el código de ética. Hoy todo esto se baja de internet, no hace falta comprar ningún libro, pero es lindo tenerlo en la biblioteca, el código de ética, para que por lo menos nuestros clientes vean que lo tenemos. Pero hay que leerlo porque es importante digamos, la interacción con los colegas y respetar a los colegas para poder ser respetados, para poder exigir el respeto de nuestra profesión también. ¿Respetar en qué sentido? En esto de, bueno, vos, el tema del honorario con el cliente que te canceló el contrato y que ahora me contrató a mí, es un problema entre vos y él. Yo no tengo nada que ver. Yo no le voy a decir al cliente si le cobraste mucho, si le cobraste poco, es un problema de ellos. Yo ahí no me meto. ¿Bien? El de notificarle cuando lo voy a suplantar en un proyecto, es cumplir simplemente con el código de ética. Son reglas de ética de la profesión. Entonces, hay que respetar al colega para poder exigir el respeto. A veces uno no se da cuenta de este tipo de cosas, pero ustedes siempre piensen, digamos, como profesionales, ¿no? Cuando a mí me llaman para contratarme para un juicio que ya está en marcha, que ya lo llevó adelante otro colega, yo tengo mi reticencia a aceptar ese tipo de trabajos. Generalmente me resisto un poco. ¿Y por qué? Porque siempre me pregunto, ¿y por qué esta persona quiere cambiar de abogado a mitad de juicio? ¿Por qué será? ¿Será porque el abogado es malo, porque no está conforme con los servicios que le da el abogado? ¿O será porque no le pagó? Y acaba el tema de los honorarios. Entonces, yo lo primero que le digo a la persona que me contrata es, mirá, que lo que le debes al colega que intervino hasta ahora, se lo debes, y él te lo va a poder cobrar, te lo va a poder ejecutar hasta judicialmente si no se lo pagás. Entonces, dejar a salvo siempre eso. No es que, bueno, ahora yo me hago cargo, yo te cobro tanto, y lo otro, olvídate, no lo pagues. No, respetar los honorarios del colega. Es muy importante. Y yo lo que estoy diciendo no es simplemente por una cuestión de intereses de cada uno, es la subsistencia nuestra. Estamos trabajando y nuestro trabajo tiene un precio que lo acordamos con nuestro cliente. Por lo tanto, si nosotros vamos a exigir el pago de ese precio, tenemos que hacer respetar también el acuerdo que haya llevado a cabo este cliente con el profesional que intervino antes. Y dejarle en claro que hacernos cargo nosotros de la continuación del proyecto no implica que ya no le debe nada al colega que participó antes, ¿bien? Que intervino antes. Entonces, todo esto hace a una interacción ética entre colegas. Respetar el trabajo del colega. Cuando a mí a veces me consultan y me dicen, ¿me podés ir a ver este expediente? Que hace 2 años, 3 años que no se mueve, y cuando voy en realidad el expediente no se mueve por cuestiones normales, porque está en movimiento, nada más que
A veces el cliente se enoja porque llama al estudio y el abogado está ocupado y no lo pudo atender, entonces dice, no me atiende el teléfono. Bueno, todas esas cuestiones que son subjetivas y que son válidas, porque el cliente tiene que tener confianza en el profesional que contrató. Pero uno tiene que tener en cuenta también al momento de valorar la relación entre colegas. Entonces, dejarle en claro al cliente que nos está contratando para llevar adelante un proyecto. Yo tengo por costumbre, soy autorreferencial, como verán, no estoy contando, pero lo que les cuento son prácticas profesionales. Yo tengo por costumbre cuando me llaman para supervisar un expediente, generalmente no digo es un desastre, hay colegas que sí lo hacen, y yo lo sé. Colegas que dicen, es un desastre lo que están haciendo, no, mirá, cambialo, sacalo ya, nombrá otro, porque está todo mal. Bien. A lo mejor ustedes se ganan un trabajo actuando de esa manera, pero en el futuro esto les va a traer dolores de cabeza, porque el cliente que actúa de esa manera, como les digo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero son todas posiciones subjetivas, son interpretaciones de él, que no es un profesional, que él lo que quiere es el resultado. Entonces, cuando a mí me contratan para supervisar un expediente, yo casi aplico siempre la misma fórmula. Le digo, mira, no está mal lo que está hecho, el expediente está bien planteado. Yo lo hubiera hecho de otra manera, pero lo que él planteó, lo que el colega planteó, está bien, es correcto. Yo lo hubiera hecho de otra manera, pero ya está planteado así. Entonces, dejar a salvo que lo que hizo el colega está bien. Ahora, obviamente, si lo contrataron para hacer un proyecto y ustedes al verlo es un desastre lo que están haciendo, bueno, ahí tienen que dejar a salvo su responsabilidad y decirle, esto, si yo lo sigo, tengo que deshacer esto y hacerlo todo de nuevo. ¿Bien? Pero porque ahí ustedes son los que van a terminar el proyecto y van a tener una responsabilidad. Es lo mismo que si a mí me llamaran y me dijeran, mirá, quiero que lleves este juicio, ya está toda la prueba hecha, no, dámelo a mí que yo lo voy a ganar, y si ya está todo hecho yo no voy a ganar nada, y si lo gano es porque el otro colega hizo las cosas bien, no por mi trabajo, ¿se entiende? Entonces, siempre mantener el respeto del colega, que es otro profesional que está viviendo también la profesión como vamos a hacer nosotros. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ver con el respeto que nosotros le brindamos al colega para exigir el respeto hacia nosotros. Y, como les dije, lean el código de ética porque hay incompatibilidades en el ejercicio profesional, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Respecto de la publicidad, por ejemplo, ustedes... Hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir en el ejercicio profesional, entonces tienen que tener en cuenta todo eso, tienen que saberlo. Y el respeto de las normas de la colegiación. No olvidarse, el colegio, si bien muchos decimos, y uno cuando recién empieza dice, el colegio estoy pagando para trabajar, pero el colegio tiene, a veces podemos estar de acuerdo o no con la dirección del colegio, a veces el colegio hace más, hace menos, pero el colegio nos mantiene actualizados, el colegio tiene que defender nuestras incumbencias, el colegio controla a quienes ejercen indebidamente la profesión. Todo eso, en definitiva, es un beneficio que nosotros vamos a obtener de ese colegio. Más allá del monto de la matrícula, que siempre va a ser exagerado, y sobre todo cuando comenzamos en la profesión, pagar la matrícula es una cuestión que nos va a doler bastante cuando así comencemos la profesión, porque es un costo importante. No sé los montos en los colegios o en los consejos de ingenieros, pero en los colegios de abogados se suman montos importantes, más en provincia de Buenos Aires. En Capital Federal es menor el monto, pero en provincia de Buenos Aires es bastante importante. Y cuando uno comienza la profesión, piensa antes de matricularse precisamente porque ese costo tiene que asumirlo. Pero no voy a defender la colegiación obligatoria, yo estoy en contra de todo lo que sea obligatorio. A mí me parece que podría hacerse de otra manera, pero bueno, es lo que existe en un momento y lo tenemos que respetar. Pero el colegio está para servirnos. Tenemos, como dije antes,
muchos servicios del colegio que los podemos utilizar y sobre todo cuando recién empezamos en la profesión. Recién decía, no me acuerdo si fue Natalia o quién dijo, me da un poco de miedito. No hay que tener miedo, hay que saber que vamos a ser profesionales y por el hecho de ser profesionales vamos a ser responsables. No es lo mismo que llamen a un ingeniero electrónico, que llamen a un técnico electrónico o que llamen a un estudiante de ingeniería electrónica. Las responsabilidades son distintas. Bien, yo siempre digo, no es lo mismo llamar a un arquitecto que a un maestro mayor de obras. El maestro mayor de obras yo le puedo exigir determinadas cosas y las responsabilidades legales del maestro mayor de obras son determinadas. Mayor va a ser la responsabilidad de un arquitecto y mayor la responsabilidad de un ingeniero civil. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que a medida que nosotros nos vamos perfeccionando en nuestra profesión, tenemos mayores responsabilidades. No hay que tener miedo, tampoco es de difícil cumplimiento, son obligaciones que así todas dichas, todas juntas parecen excesivas, pero en realidad no es tanto lo que hay que hacer. Hay que cumplir, respetar con el colegio, pagar la matrícula, fijarse de no incurrir en ninguna violación del código de ética y nada más. No es una cuestión de difícil cumplimiento, como dije. ¿Alguna pregunta, chicos? Por ahora no, profe. ¿Algún comentario que quieran hacer? No, procesando más que nada todo lo que estamos viendo y bueno, pensando un poquito también más al futuro. Ustedes ya están todos a punto de recibirse, ¿verdad? Más o menos. Por lo menos. ¿Cuánta falta? Sí, falta poco, no falta mucho. Claro. Así que ya tienen finales, así que nos quedan. Tenemos que empezar a hacer planes. Tienen que empezar a hacer planes, exactamente. Este año ha sido complicado y va a ser complicado por lo que sigue. Estamos todos complicados, estamos todos en esta situación. Ustedes imagínense que yo tenía que ir 2 horas una vez por semana a la facultad y en esas 2 horas cumplía con mi trabajo. Hoy, para cumplir esta clase de 2 horas, tengo que dedicarle por lo menos 4 o 5 horas en la búsqueda y elaboración de materiales. Es distinto, y ustedes también, ustedes tienen que estar con los materiales, con los medios para conectarse. Estamos viviendo una situación atípica y una situación que nos pide mayores esfuerzos a todos. Yo, de mi parte, lo que les puedo decir respecto de la materia es que no van a tener mayores problemas. Supongo que ustedes ya saben que esta materia no genera mayores problemas, porque todo esto que ustedes están viendo, yo hago hincapié en esto, y también en la próxima unidad, la unidad 8, que vamos a ver derecho del trabajo, que es muy importante porque ustedes van a tener relación de dependencia, van a tener trabajadores a su cargo. También lo vamos a hacer a través de esta plataforma. Le voy a pedir, creo que fue Lucas, o no sé quién, no recuerdo el nombre de quién hizo la reunión, que organice una reunión para el próximo viernes. Se nos haga llegar el link como hizo hoy, pero son cuestiones que son prácticas, que tienen que ver con la práctica profesional. Por eso esto es legislación y práctica profesional. Yo les decía, a ustedes les tuve que dar en estas pocas clases de este cuatrimestre y con esta modalidad que nos limita muchísimo, ustedes tuvieron que ver todo el Código Civil y Comercial, todo el Código Civil y Comercial. Porque es esto lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto es el Código Civil y Comercial. Esto yo lo vi en toda la profesión. O sea, durante 6 años yo tuve el Código Civil y el Código Comercial, porque cuando yo estudiaba era Código Civil por un lado y el Código Comercial por otro lado. Ahora está unificado. Pero no pretendo ni mínimamente que ustedes tengan un conocimiento del Código Civil y Comercial como el que tiene que tener un abogado. Simplemente, es más, todo lo que les he pasado es mínimo y es un vistazo general. Entonces, para tranquilidad de ustedes, ¿qué tienen que saber? ¿Qué es una persona? ¿Qué clases de personas hay? ¿Cómo se divide
cómo se clasifica el derecho, qué es el derecho público, qué es el derecho privado, los modos de contratación y respecto del ejercicio profesional, todo esto que estamos viendo, que yo pedí hacerlo de esta forma porque me parecía importante para ustedes, porque bueno, no para generarles miedo, sino para que tuvieran conocimiento de sus obligaciones y los derechos que van a tener una vez que sean profesionales, que espero que sea pronto. Así que bueno, ¿algún comentario? Chicos, ¿quieren hacer algún comentario? Yo valoro mucho los comentarios, ¿eh? Está bueno que hagamos la clase así, profe. Es más llevadero. Sí, la clase por el foro es terrible. Lo que pasa es que hay una realidad, por lo menos que yo tomo en cuenta. No tenemos una herramienta en la universidad que nos permita ingresar a través de las conexiones .edu.ar que no les consume datos a ustedes. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes. En otras universidades en las que yo doy clases tenemos la posibilidad de plataformas.edu.ar y esto hace que el que no tenga internet en su casa pueda conectarse a través del teléfono sin consumir datos, o sea, sin incurrir en gastos. Al no tenerla en Moreno, yo no me atreví a hacerlo durante toda la cruzada. Sí, en estas dos unidades les pedí que tuvieran la posibilidad de hacerlo, porque me parecía importante. La unidad 7 y la unidad 8 me parece importante hacerlo en esta modalidad. Pero, bueno, como les digo, estamos viviendo situaciones de excepción y todos tenemos que poner nuestro esfuerzo para salir adelante. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario, chicos? Por mi parte no, profe. Bien. No sé si alguno quiere intervenir. Tampoco, profe. Bien. Las chicas tienen el patrimonio de la comunicación, parece. Los chicos están un poco más escondidos. ¿Algún comentario de algún representante de los hombres? No hay comentarios. Bueno, chicos, si no hay dudas, si no hay preguntas, la próxima clase les pido por favor que hagamos igual que en esta. Y le voy a pedir al mismo compañero que formalizó la reunión de hoy que la haga para el próximo viernes y nos pase el link, así nos conectamos. ¿Les parece bien? Nos estamos conectando el próximo viernes, entonces. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Usted también. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego.